Ahora vamos a ver el tercer tema, que son las instituciones a nivel internacional y multilateral que regulan el tema del cambio climático. Estas instituciones se derivan desde el año 1992, cuando se empezó a negociar la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, por eso es una convención de la ONU. Se negoció en el año 1992, cuando fue la cumbre de Río sobre desarrollo y medio ambiente en el año 92, la primera gran cumbre que trató el tema del cambio climático. A partir de allí surgieron en el año 1997 el Protocolo de Kioto, que es un protocolo a la Convención Marco, donde se establecen obligaciones específicas para los países en desarrollo, y luego de que por el desarrollo que hubo a nivel internacional desde el 90 hasta hoy con países como China, que eran pequeños países en desarrollo en el año 92 en términos de su economía, no tenían una relevancia internacional como la actual, y hoy se han convertido en el mayor emisor a nivel internacional. Entonces esto cambió la balanza y ya no se podía categorizar a los países desarrollados como los únicos obligados, ya que teníamos un país en desarrollo o una economía emergente, como es el caso de China, siendo el principal emisor, y varios otros países en desarrollo también entre los grandes emisores. Entonces, todo esto llevó, con algunos tropiezos y fracasos entre medio, finalmente a lograr el éxito de la firma del Acuerdo de París en 2015, donde todos los países del mundo se comprometen a elaborar y presentar una contribución nacionalmente determinada, o sea, un aporte de su país a la mitigación del cambio climático global, y también en particular en los países de desarrollo, un aporte a la adaptación. Aquí vemos que el sistema internacional, el régimen internacional de cambio climático se negocia y se implementa a nivel de países. Pero la complejidad de esta problemática hace que no alcance solamente con obligaciones entre los países, porque tenemos que simultáneamente tomar medidas en todos los niveles de gobierno, a nivel países, a nivel regiones, por ejemplo, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea, son todas regiones, el NAFTA en la parte de América del Norte, son todas regiones que trabajan en conjunto y pueden abordar esta temática de forma efectiva. Después, a nivel de la legislación y regulación doméstica de cada país, nuestros sistemas nacionales, nuestras leyes. Bajando un nivel más tenemos las provincias o estados, depende cómo se llamen en cada uno de nuestros países, que también toman decisiones importantes sobre obras, sobre la construcción de autopistas, por ejemplo, que determinan un camino de 30 o 40 años de utilización también de plantas de producción de energía. Entonces, esas decisiones se toman a nivel provincia, son también importantes de trabajar para que sean amigables al clima, y después incluso a nivel de municipios o localidades donde se dan, por ejemplo, los permisos de construcción. Entonces, se determina en qué lugar se va a localizar una obra, y esa localización puede impactar, por ejemplo, en los sistemas hídricos, puede ser afectada por inundaciones. Entonces hay que trabajar sobre los códigos de construcción y sobre el ordenamiento territorial, y eso se hace a nivel municipal. Y finalmente tenemos el último estamento, que son las empresas y los individuos, donde también hay toda una serie de decisiones que uno toma en su hogar y que las empresas también toman al interior de las empresas, que tiene que ver con el uso de la energía, la eficiencia energética, el reciclado de los residuos y la forma de calefaccionar, si se usa o no se usa, por ejemplo, gas o gasoil para el calor y para las calderas. Entonces, todas esas decisiones también son importantes. Para poder resolver el problema se requiere, como dice Elinor Ostrom, una
gobernanza policéntrica del cambio climático, que quiere decir no se puede hacer solamente desde el centro hacia abajo, sino que tiene que haber puntos de decisión en todas las escalas de gobernanza para que este sistema funcione de manera sinérgica y se pueda lograr el resultado que estamos buscando. Esto incluye, sin duda, lo que tenemos en el lado izquierdo del gráfico, que es el financiamiento, ya que sin financiamiento y sin el apoyo financiero para realizar las obras de infraestructura y los cambios estructurales a la economía, sería imposible lograr los resultados que necesitamos lograr. Y también tenemos arriba al IPCC, que ya lo mencionamos, que es el aporte de la ciencia, porque todas las decisiones tienen que estar basadas en el mejor conocimiento científico y, dentro de lo posible, utilizar las mejores tecnologías disponibles para enfrentar este problema. Vamos a ver ahora algunos detalles sobre el Acuerdo de París, que es el acuerdo más relevante hoy en día porque es el que está, junto con la Convención Marco, es el que está regulando las respuestas de los países al cambio climático. Y entonces vemos que en el Acuerdo de París se establece un objetivo que es ambicioso, que es evitar que el aumento de la temperatura global supere los 2 grados y que esté bien por debajo de los 2 grados, comprometiéndose los países a hacer esfuerzos para tratar de que no supere el 1,5 grados. Esto es importante porque a partir del 1,5 grados se empiezan a generar consecuencias catastróficas e incluso la desaparición de algunos países que son pequeños estados insulares. Para que tengan una idea, ya estamos hoy cerca del grado ya de aumento de la temperatura promedio mundial, por tanto nos quedaría solo ese medio para evitar consecuencias catastróficas, que algunas ya las estamos viendo, como son los grandes incendios que hemos visto y el exceso de huracanes que estamos viendo en la región, en particular latinoamericana, en los últimos años. Después, como importante, también se le pide a los países que antes de 2020, o sea, es algo que van a tener que presentar este año, presenten una meta de largo plazo al 2050 y una trayectoria explicando cómo van a llegar a la carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo, que eso también es muy importante. Cuando hablamos de carbono neutralidad, ¿qué significa? Significa que aquello que emitimos lo tenemos que compensar con absorciones para llegar a cero. En esa curva que ustedes veían antes, tendríamos que llegar al punto cero en la segunda mitad del siglo. Dice el Acuerdo de París, no dice exactamente en qué año, dice en la segunda mitad del siglo. Y lo que ya hablamos antes es importante, que todos los países tienen que presentar su contribución nacionalmente determinada y la tienen que revisar cada 5 años aplicando el principio de no regresión, que significa que no se puede presentar una NDC que sea peor que la anterior en términos de esfuerzo y de mitigación. Siempre hay que hacerla un poquito mejor. La idea de esto es que en estos ciclos de 5 años, de aquí al 2030 o de aquí al 2050, los países van a ir regularmente incrementando su ambición. Entonces, si bien hoy todavía estamos lejos de lograr el objetivo que nos planteamos, la idea o la ilusión es que a través del mecanismo del Acuerdo de París y de la presentación regular de NDC podamos lograr ir incrementando esta ambición para llegar al objetivo que nos plantea el acuerdo. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos, dónde estamos hoy en cuanto a nuestros avances.